Gracias por seguir con nosotros. Somos una nueva mañana. Ahora en temporada navideña, los aires navideños. Y la gente con la burundanga no da tregua con eso. Pero ahora toca hablar de un tema también que es preocupante y que nos ataña como país, como nación. Y es lo que está pasando con la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. Y para ello hemos invitado a una experta en la materia, la licenciada Julia Muñiz, que es la presidenta de la Asociación de Abogados Defensores de la Niñez y la Adolescencia y también catedrática universitaria. Tiene mucha experiencia en temas de niñez y la adolescencia que nos arrojará mucha luz. Así que le damos la cordial bienvenida, Julia, a una nueva mañana. Bueno, muchísimas gracias a ambos por recibirme, por la invitación y poder compartir con toda su audiencia en esta mañana. Encantado. En esta mañana navideña y en una nueva mañana. Gracias. Julia, ¿cómo estamos a nivel de los derechos de la infancia en todo lo que tiene que ver en los tribunales de familia, en nuestras cárceles también hay menores de edad y el trato que le damos a los menores también en diferentes instituciones como es el tema del deporte? ¿Tu opinión al respecto? Bueno, mira, ahí tú estás abrazando muchas aristas. En materia legislativa nosotros somos un país muy robusto. Es decir, nosotros contamos con un código de niños, niñas y adolescentes que data desde el año 2003 y contempla pues varias aristas vinculadas en materia de niñez. Ahora bien, ya es una legislación que tiene 21 años. Hay aspectos que todavía no se han podido cubrir por el mismo tema de la antigüedad, como lo que tiene que ver con el aspecto de la niñez y el deporte. Nosotros somos un país extremadamente reconocido a nivel internacional por el producto que sacamos de alto nivel en el deporte, específicamente en el béisbol. Sin embargo, no contamos con una normativa o una regulación Estado, como política de Estado, a la hora en que se va a trabajar un menor de edad en el ámbito deportivo con fines de comercialización, que es algo totalmente distinto a cuando tú lo trabajas quizás en otros países desarrollados, cuando tú tomas al estudiante o al menor de edad y a través del deporte recibe una educación. Son aspectos totalmente diferentes. Entonces ahí tenemos una punta de lanza o un vacío. Igualmente nos pasa en el ámbito de las redes sociales o la comunicación digital, que es un mundo que nace luego de la legislación. Julia, a propósito de eso, vámonos por parte, como Jack el Destripador. Vamos ahora a ver el caso del adolescente Ismael Ureña Pérez, que tenía 14 años de edad, cuando en el verano del 2024 de este año decidió abandonar la pensión donde estaba concentrado en el municipio de San Luis, persiguiendo el sueño de firmar para la MLB, o sea, las Grandes Ligas. Él le decía a su hermano mayor que no se sentía las piernas, sus ojos se tornaron amarillos y sus orinas eran tan rojos como la sangre. Y le dijo a su madre, que lo visitó en una ocasión, su progenitora, Iris Pérez, dijo: mami, me están maltratando. Y luego entonces le hicieron unos análisis, los llevó al médico, esos análisis confirmaron, esa analítica, que le habían aplicado una sustancia que se inyecta para los caballos, para mejorar su rendimiento. Una información que posteriormente el adolescente mismo confirmó antes de morir. Entonces, en este caso, que él murió hospitalizado, este joven Ismael, de 14 años, pero con un cuerpo bien, porque si le estaban inyectando esta sustancia lesiva a la salud para que tuviera un alto rendimiento. Entonces, ¿qué, desde el punto de vista de la normativa procesal vigente, cuáles son las sanciones, quiénes van a pagar por este hecho? Porque hasta el día de hoy, esto ocurrió el 14 de noviembre, ya estamos a 4 de diciembre, más de la mitad de un mes o mitad de mes, y todavía no hay ninguna sanción. El Ministerio de Deportes dijo que había suspendido algunas academias, que había tomado medidas, pero eso es administrativamente. Pero desde el punto de vista legal, tú como experta en la materia, ¿qué debe hacer el Estado Dominicano? ¿Cuál es la consecuencia? No he visto una posición del Ministerio Público frente a esto, tampoco para aplicar la ley. ¿Qué hacer frente a este tipo de casos? Mira, lo primero es que estamos ante un hecho que debemos denominarlo como un supuesto, porque obviamente no se ha agotado todas esas informaciones que tú dices donde se ha recabado. Yo decía en otro medio de comunicación que yo quisiera en algún momento ver un ministerio público tan activo en materia de niñez cuando se está trabajando con vidas como cuando se trabaja con materia de corrupción. Sí. Corrupción, no estoy diciendo que no sea
lesivo, es muy lesivo, pero es económico. Cuando tú trabajas con materia de niñez son vidas que destrozas o vidas que se pierden. Entonces, en este caso en cuestión, para decirte, bueno, mira, lo primero es que quiero partir del supuesto. Supuestamente, en caso de que fuese así, obviamente habría que hacer las debidas indagaciones, ver cuál fue la sustancia y ya entonces a partir de ahí el Ministerio Público pudiera designar o no si fue un homicidio voluntario o involuntario. ¿Qué contempla la ley en este caso? No, tendría que ver los elementos porque esa noticia se quedó hasta ahí. Si tú sigues buscando en las redes sociales, no ha salido más nada. ¿Y qué tú me vas a decir? Bueno, Julia, está el marco de la confidencialidad. Las informaciones vinculadas en materia de niñez no están. Pero si supuestamente fue así, ahí hubo maltrato. Ahí hubo la aplicación de la sustancia tal cual, que pudo haber sido la que ocasionara la muerte del menor. Sí. Pero poderte decir per se sería un acto de irresponsabilidad de mi parte porque se quedó muy en la punta del iceberg. Julia, una consulta. Últimamente hemos tenido la lamentable noticia en República Dominicana de que nuestras niñas, al interior de las escuelas públicas, algunas han sido brutalmente violadas. Y ahí, entrando en la línea con lo que comentaba Vargavila, yo he notado en República Dominicana que se escucha poco la palabra indemnización por parte del Estado, porque se supone que cuando nosotros enviamos a nuestros niños a una escuela pública, de alguna manera hay una corresponsabilidad en materia de seguridad de nuestros menores que están asistiendo a clases en esos establecimientos. ¿Qué dice la ley al respecto? Bueno, tú te fuiste muy lejos, porque te fuiste a la parte de la Constitución en actor civil para entonces tú tratar de conseguir la indemnización económica, pero nos quedamos en la parte de atrás. ¿Y cuándo serán sancionados? ¿Cuándo empezaremos a ver real y efectivamente que se cumplan condenas y no se vayan a tras bastidores, expedientes o casos vinculados a violaciones que son aún peores, porque tú mencionas las brutales, pero las que se van haciendo a través del tiempo, de la seducción, de una manera constante, no solamente con una, sino con dos, con tres, a través de otorgarle objetos, con el consentimiento de los padres. Señores, nosotros vivimos donde vive el 5% de la población. Tú te vas donde están las provincias, las demarcaciones más empobrecidas. Y a veces ese maestro, y no quiero limitarme a la clase del maestro, pero es donde está la pregunta, es el que te provee el alimento de esa familia. Y mediante esa menor yo te llevo esos 300 o 500 pesos que son el diario y se transforma en la licencia que ese padre me otorga para yo entrar o salir de esa casa cuando yo quiera con esa menor. Entonces es un mal que está sembrado en la raíz y en el seno social de la República Dominicana y nos afecta y debe preocuparnos y ocuparnos. Pero en materia penal, Julia, ¿quiénes deberían ir a la cárcel una vez violada esa menor? Bueno, ahí ya es una responsabilidad intuite persone que tiene el docente, que es importante también señalar, tanto el docente del sector público como privado, porque muchas veces, recuerda que ya cuando tú entras a la institución privada o a la institución pública, la responsabilidad la abraza la parte económica. Ya en la Constitución, en el actor civil, buscando esa indemnización. Pero cuando tú te vas a buscar la responsabilidad penal, la asume la persona que comete el hecho o aquel que por negligencia, omisión, se convierte en cómplice, porque en materia de niñez, la negligencia y la omisión se castiga. Suscríbase a este canal, gracias a nuestra amiga Julia que está aquí con nosotros. Quiero insistir en la pregunta que hacía Nelson. El Ministerio de Educación como entidad responsable tiene 2 profesores, 2 maestros que están acusados de abusar de una niña de 13 años en San Pedro de Macorís. Cuando hablamos de derechos de la persona, la institución como tal, además de desvincularlo, además de ejecutar cualquier acción, ¿tiene alguna responsabilidad? Hablaba de indemnización también Nelson Valdés, pero ¿cómo queda esta población con esta autoridad moral que de por sí ejerce un profesor encima de la parte económica que tú le estás poniendo y la mirada para evitar otros casos? Porque estas niñas están todos los días en manos de esta autoridad o quien debería protegerlas y tenemos 2 profesores acusados, o sea que fue un hecho en conjunto, según se presume, según lo que hemos visto en las noticias, Julia. Aumentaron a 3, recientemente se informó que ya había un tercero. Y te voy ¿Un tercer maestro? Había un tercer maestro en la misma provincia. Te voy a comentar que yo cuando era pequeña tenía una persona cercana a mí que decía que cuando tú ves un ratoncito pequeño, sal a buscar que hay 9 o 10 más. Si tú estás viendo ese caso, si abrimos, destapamos una caja de Pandora. Y yo tengo la firme convicción
que hay que seguir buscando, que hay que seguir indagando. Para yo sancionar a una institución como por ejemplo el Ministerio de Educación o un colegio X, hay que perseguir la acción para que un juez sea que determine si hay o no la corresponsabilidad y pueda ser sancionado. Por eso hablaba de la parte ya de la constitución en actor civil. Ahora bien, ya la parte de los docentes es una responsabilidad penal y por eso la acción la ejecuta el Ministerio Público y los persigue. ¿Tú recuerdas el caso de Esmeralda Richies? De Higüey. De Higüey, esa muchacha que se desangró en un día. Y tengo la firme convicción, y lo he dicho a través del tiempo en los diferentes medios, de que entiendo que los padres se debió investigar un poquito más a fondo. Tú tenías un docente que entraba y salía de esa casa, según se decía, cuando él consideraba, específicamente el día del hecho. Y asimismo, el día del hecho, sus padres, aún viendo la situación supuestamente del sangrado, no ejecutaron. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que entender como sociedad? Y romper el estigma de que ese muchacho es mío y yo hago con él lo que yo quiera. No, 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 no. Usted como padre también tiene una responsabilidad. Al momento en que usted permite, ¿no?, ya sea por negligencia, desconocimiento, omisión o a sabiendas, que su hijo menor de edad sea víctima de un agresor, depredador o de una persona que simplemente tiene una afección. Julia, hay un tema que a mí me preocupa. Cuando ocurre un crimen, se supone que deberían revisarse los protocolos al interior de ese establecimiento en que se falló, etcétera. Me declaro completamente ignorante de si existe en la legislación dominicana o dentro de la normativa del Ministerio de Educación ciertos protocolos o procesos que debemos llevar a las escuelas para ir monitoreando el comportamiento incluso de la menor, si presenta rasgos de conducta extraños, asistir a algún tipo de psicólogo o psiquiatra que tenga el establecimiento escolar. ¿Hay algo que se esté haciendo para evitar que nuestras niñitas sean violadas? Y niñitos. Y niñitos. Qué Mira, terrible. ahí tocaste dos temas muy importantes, porque primero está el acápite vinculado a lo que es la normativa que te pueda supervisar al docente. El ministro de Educación actual hace mucho hincapié en un código de ética, que con todo el respeto que yo le otorgo, no tanto porque él se lo haya ganado, sino por el respeto que merece la plaza que lo ocupa, no sirve de absolutamente nada. Incluso los temas que él ha planteado en ese código de ética ya estaban en las normas de convivencia del sistema educativo dominicano del 2013. No es posible que nosotros entendamos que tú vas a tener X cantidad de docentes y porque tú le digas que no puede chatear con la menor de edad, él va a dejar de chatear. Y sobre todo, volvemos a lo mismo. Tú sabes que en la provincia probablemente el profesor sea tu vecino, que probablemente tus padres te dejen ir con él. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el código de ética va a regular las relaciones? No es posible. Segundo punto que has mencionado, no hay un protocolo. ¿Dónde están los protocolos institucionales para manejar el abuso? Los casos de abuso, cuando se dan, se divulgan de una manera tal en las mismas provincias y cuando vienes a ver, resulta que ya hacía X cantidad de tiempo que lo sabía la directora, la psicóloga, y tú te quedas sorprendido. Porque cuando vienen a abrir los casos pasa eso. La respuesta. Exactamente. Y con relación a la parte, perdón, de los psicólogos, otra falencia que tenemos es que no es posible en un sistema educativo que una escuela que te tiene 500, 400 estudiantes te cuente con 1 o 2 psicólogos. Humanamente es imposible. Entonces, hay una gran población de psicólogos en nuestro país que pudiera ser viable y posible aumentar esta plaza desde el Ministerio de Educación para darle ese acompañamiento tan necesario y más ahora con esta problemática de salud mental que se ha agudizado post-COVID. La respuesta que dio el Ministerio de Educación, el ministro Ángel Hernández, de decir que eso eran relaciones impropias, pero ¿Eso lo sabíamos o no lo sabíamos nosotros que era una relación impropia? Todo el mundo sabe que automáticamente tú tocas a un menor es una relación impropia. Claro. ¿Y luego qué sigue? Pero que se estaba planteando, y una de las críticas al ministro de Educación fue que no acompañó a la víctima, en este caso, a la adolescente estudiante que se denunció que fue abusada sexualmente, y que solo se limitó a dar unas declaraciones, a tomar algunas medidas administrativas, pero generó controversia el hecho de que el ministro Ángel Hernández diera esas declaraciones, donde incluso los familiares estaban pidiendo que el ministerio apoyara al Ministerio Público y se constituyera también conjuntamente con las familias en parte acusatoria. Sí. Mira, la realidad es que yo particularmente pienso que el ministro como persona no busca absolutamente nada yendo a la casa de un menor de edad como tal abusado. Eso es una política populista. Ahora bien, sí creo que él ha hecho a posteriori
Es decir, ¿dónde ha venido la intervención psicológica? ¿Dónde ha venido la intervención de saneamiento? ¿Dónde se han creado esos protocolos que tú mencionas? ¿Y cómo tú has desarrollado un canal para poder encontrar los otros que quizás hay? Julia, hay un tema también, yéndonos en la parte también psicológica del daño que causa una violación. Hay otra enfermedad que está matando a muchos niños, que es el tema del bullying. Y también lo que acabas de compartir a la nación y a gente que nos ve de distintas partes del mundo, es que tenemos una estructura nefasta, porque cuando no hay normativa, no se regulariza el tema, no se monitorea absolutamente nada de lo que hemos comentado aquí, nuestros bebés o nuestros niños, tanto hombres como mujeres, se vuelven más vulnerables y más propicios para caer en pedrastra y una serie de cosas. ¿Qué pasa con el tema del bullying, que también hay luego una posterior situación de suicidios? ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Cuál es tu propuesta desde la parte legal y también tu propuesta en lo que acabas de comentar con el Ministerio de Educación, que se hagan para cuidar un poquito más a los bebés? Mira, en el ámbito, voy a empezar un poquito de atrás para adelante para cerrar con el ministerio, que realmente efectivamente hay que hacer un saneamiento, hay que hacer una intervención, donde tú tienes que volver otra vez constantemente, señores, porque hoy yo te veo, pero mañana tu situación puede cambiar. Entonces, a través de protocolos, de evaluaciones, de seguimiento, de entrar y conocer la situación desde cada aula. Son muchos, sí, pero el ministerio es grande. El ministerio te cuenta con una estructura amplia y debe de saber cómo van a manejar esta empleomanía. Un paréntesis, Julia, ¿ustedes en algún momento hicieron una llamada de atención al ministerio? ¿Ustedes como entidad o como organismo han enviado algún tipo de sugerencia al Estado? No, esta parte no se ha realizado. Y, perdón, ahora para volver al tema de acoso, que no me quiero ir de ahí sin comentarte que el año pasado sí se depositamos a través del Consejo Económico de Desarrollo y Social, el CODES, el anteproyecto de ley para que fuera incluido el acoso escolar, fuera tipificado en la ley 136-03, que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y qué pasó? Eso se hizo a través de la diputada Soraya Suárez, inició el proceso electoral y se quedó en esa legislatura. Entonces, ahora conversábamos que ella lo iba a volver otra vez a introducir, pero sí habíamos depositado ese aspecto para que ya sea contemplado, porque lo que no está en la ley, en la normativa, no es sancionable y también ha venido agudizándose a través del tiempo luego de la ley. Julia, finalmente, y no menos importante, el colega periodista Ramón Tolentino ha puesto sobre el debate un tema que tiene que ver con la ley 136-03, a raíz de un enfrentamiento que hubo entre menores de edad la pasada semana, estudiantes inclusive, y él publicó las imágenes de esos menores de edad envueltos en el conflicto y provocó algunas reacciones más favorables que desfavorables, se podría decir, porque salieron algunos abogados, algunos juristas a decir que se estaba violando la ley, que no se podían exponer la figura de los menores. Sin embargo, otros abogados, como el caso de Jan Christopher, dijo lo siguiente sobre el abogado que criticó a Ramón Tolentino al exponer menor cometiendo hechos delictivos por chocar con el artículo 26 de la ley 136-03. Dice que Jan Christopher, en ciertos casos, debe primar el interés público y es necesario visibilizar un hecho grave para movilizar a las autoridades. Dice además que a veces la justicia demanda priorizar el fondo sobre la forma. Se refiere a estos muchachos que se enfrentaron, que un grupo, una trulla agredió a una joven y se observa en el video y salen las imágenes. Entonces, se ha puesto sobre el debate todo esto porque el mismo colega Tolentino ha dicho que cómo es posible que estos menores de edad cometen hechos delictivos, como se comportan como mayores de edad cometiendo hechos delictivos y quieren ser juzgados entonces como menores con la ley 136-03. Su opinión al respecto. Más allá de tener o no la razón en lo que pueda pensar o no un colega, está la ley. La ley te habla no solamente del artículo 26 sobre la protección de la imagen, sino sobre la protección de la confidencialidad. No puedes tomar ninguna medida ni ninguna acción que violente los derechos consagrados a favor de la niñez, los cuales no solamente están contemplados en nuestra legislación, sino a través de tratados internacionales. Si recuerdan la época en que hubo los asesinatos a los taxistas, eran menores de edad. La sociedad pidió a gritos que mostraran los rostros y los rostros nunca se mostraron. No puedes exponer a un menor de edad. Y no es muy flexible esa ley 136-03. No, pero está en la, entonces tienes que modificarla primero. Debe ser modificada. Primero
Ahora, de acuerdo a su no, opinión, debe ser ahora modificada. no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí se habla muy a la ligera de que vamos a sancionarlo como ellos, que ellos son adultos, pero contamos con el sistema, porque cuando tú te vas a países desarrollados, tú tienes unos psiquiatras, unos psicólogos, un departamento preparado para pasarlo por una debida evaluación que te dice a ti que posee una condición y que su sanción debe ir acorde a la mayoría de edad o las condiciones Julia, de salud pero hay menores que tenga. que son sicarios, que cometen Bueno, actos de pero son producto de un y que sistema son, ineficiente y deficiente. y la ley es muy benévola, muy flexible frente a eso. No puedo estar de acuerdo contigo porque no dejan de ser menores de edad que crecieron en un sistema que no le dio esas oportunidades y por ende todavía hay una oportunidad de sacarlos de ese lodazal. Hundirlos más no debe ser la solución. Pero disculpa, Julia, si un menor de edad comete un crimen, ¿dónde tú crees o tú ¿Que te piensas comete que un debe crimen? estar? No, desde los 11 años o 9 años te los utilizan para entrarlo por las ventanas pequeñas Sí. para robar. ¿Y qué deberíamos hacer con ellos? Ahí es donde está el tema, que es una responsabilidad nuestra como sociedad. Nosotros nos sentamos, yo quiero agradecerle a ustedes este espacio, pero siéntate a ver las noticias. ¿Cuánta gente te coge las problemáticas de menores para hablarlo en sus programas? Aquí se habla de política, aquí se habla de corrupción, aquí se hablan de ese tipo de temas, Chisme pero ¿cuándo se político. abraza a la niñez? Chisme político. ¿Entienden? Entonces también seamos nosotros mismos como sociedad, hagamos un compromiso, pensemos en el producto, el perfil del ciudadano que queremos crear, que queremos producir y abracémoslo. Está bien, Julia, Vamos pero quiero a trabajar que en nos eso. compartas una buena práctica que hayas observado en otro país al respecto y que tú creas que podamos importar a la República Dominicana en el caso de que un menor cometa un delito. Mira, yo te diría que para mí las mejores prácticas es mostrarle las consecuencias desde realidades. Hay hay países donde les muestran en qué ellos se pueden convertir y lo llevan a través de un acompañamiento más allá de un video. Se vuelven una sombra de ese producto que les muestra cómo ellos destruyeron su vida. Y ellos necesitan verlo. Nuestros niños adolescentes lo que ven es mujeres voluptuosas, llenas de prenda y donde a través de sus cuerpos facturan. O adolescentes que venden bolseros, no estoy criticando la carrera, o peloteros, o jóvenes que supuestamente hacen mucho dinero sin tener que esforzarse. Y esa no es la verdad. La otra pregunta, disculpa, Vargas. Cuando muchas veces, no sé, estoy compartiendo con Vargavila en algún lugar o con un amigo, quien sea, y empezamos a ver una hipersexualización en el vestuario de niñitas chiquititas que los padres le ponen licra, se le notan sus pezones, etc. Y esto es en toda América Latina, aparte de República Dominicana, pasa eso. Y ahí me preocupa lo siguiente, ¿cuándo una persona extraña a la familia puede decirle a una institución del Estado, creo que esta familia o esta madre o este padre o este abuelo, etcétera, está mostrando demasiado a su niña o esta niña se encuentra en un estado de vulnerabilidad? ¿Cuándo, según nuestra ley, puede intervenir el Estado y llevarse a un menor de una familia? Mira, a partir del artículo 14 establece que todos tenemos la responsabilidad de denunciar cuando se sospecha o se tiene conocimiento de un abuso. Ahí la gran pregunta es si nosotros tenemos eso normalizado o lo vemos como una problemática. Julia, antes de irnos, y cuando sucede eso en el tema de la pobreza, cuando vemos que una niñita está pasando por una situación, te hablo por ejemplo de los que lavan o limpian los vidrios en los Están semáforos. incluidos en lo mismo. Por ejemplo, yo llamé a la policía porque vi un menor en la Núñez de Cáceres, un niño de 8 o 9 años, y lo que me dijo la persona cuando llamé, creo que te lo compartí, Vargavila, es que ellos no podían hacer absolutamente nada, no podían llevarse al menor, y era una niña. Entonces, ¿no hay también una parte ambigua en la ley por la cual nosotros no podamos intervenir Funciona en la esos casos? Procuraduría. Yo le agrego ahí, funciona la Procuraduría de Niños y No, porque la problemática ahí no es la ley, Adolescentes. la problemática ahí es el sistema. Los actores en sistema muchas veces lo desconocen. Recuerdan cuando a su momento decía, tenemos que romper el constructo de que ese mi muchacho, si los papás están ahí, lo pueden hacer y entender que un padre o un tutor no tiene la potestad de autorizar que un menor de edad cometa alguna acción violatoria. Julia, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, reiterarte que las puertas están abiertas de una nueva mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme compartir ya en esta etapa final del 2024. Claro que sí. Feliz Navidad para ti y para tu familia. Gracias. Gracias a Julia Muñiz, la licenciada Julia Muñiz, experta en temas de niñez y adolescencia, presidenta de la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos de la Niñez. Ya regresamos con más de una nueva mañana.